A continuación, En Guardia, Defensa de la Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta En Guardia, Defensa de la Libertad, un espacio para dar voz a quienes se enfrentan a los que nos pretenden someter, con la conducción de Mamela Fiallo Flor. Bienvenidos a otra edición de En Guardia, donde tenemos los guantes bien puestos sobre las amenazas a la libertad. Una de las libertades de las que se habla muy poco y que sobre todo no se defiende como se debería es la libre circulación, que está garantizada en nuestra Constitución. Esta libertad la vimos vulnerada en octubre del 2019 y nuevamente a lo largo de 18 días en junio del 2022. Precisamente por el líder de la CONAIE, Leonidas Issa. Ahora el presidente entrante, Daniel Noboa, deberá saber cómo actuar frente a las posibles amenazas, que son incluso ya palpables. Hizo declaraciones, hizo una serie de requerimientos que para muchos son en realidad amenazas. Sabemos o sospechamos que podría tener el poder suficiente para detener el país. Sin embargo, el resultado electoral abre muchas inquietudes, y es que el binomio de Daniel Noboa ganó en la sierra, en todas las provincias, y con mayor ahínco en las provincias de mayor población indígena. Es decir, vemos que el correísmo no tiene fuerza en esos sectores como quisiera Leonidas Issa. De hecho, Quito se llenó de grafitis por meses donde se vinculaba el nexo entre Issa y Correa. De hecho, fue tendencia en redes sociales: Issa terrorista, Correa financista, acusando el vínculo entre ambos, lo cual va en contradicción con lo que han sido los movimientos indígenas y la represión que sufrieron durante el socialismo del siglo XXI. De manera que para muchos analistas políticos lo que se vio en el resultado electoral fue justamente un mensaje del pueblo a la dirigencia, dejando en claro que no se iban a dejar someter. Sin embargo, sin que comience todavía el gobierno, ya Leonidas Issa hace este posicionamiento. Entonces muchos se preguntan, ¿qué poder tiene él? ¿Por qué no se lanza a una elección? Hay que recordar entonces el título de su obra, Estallido, que justamente es un libro que lanza nada menos que en Washington. Muy interesante la locación que él va a elegir y sobre todo la conclusión de esta obra, que es ¿qué? Comunismo indoamericano o barbarie. Es decir, tendrán el poder o arderá todo en llamas. Barbarie, un término contundente que es lo contrario a la civilización. Y eso fue lo que vivió el Ecuador tanto en octubre del 2019, que costó más de 800 millones de dólares en pérdidas materiales, y ni se diga las pérdidas materiales por los muertos. No solo en los enfrentamientos entre las agrupaciones, los manifestantes y la policía, sino incluso durante los saqueos que tuvieron menor visibilidad, pero que sucedieron en varias partes del país e incluso en barrios como San Carlos, al norte de Quito, donde una tendera de apenas 24 años y madre de una criatura de 4 meses fue vilmente asesinada por asaltar su tiendita. Son personas que no trascendieron en los medios, que no encajaron en el discurso, sin embargo son vidas que importan. Y supuestamente esta es una lucha que se da pensando en los que menos tienen, pero no pensaron en esa criatura que ya no tendrá a su mamá porque terminaron con su vida. También se denuncia que hubo mucha infiltración dentro de la movilización y que los violentos nada tenían que ver con los manifestantes. Por eso es que la asamblea en su mayoría vota a favor de la amnistía, precisamente porque se emite de una forma muy capciosa e incluso tramposa, donde no ataca las cabecillas a los autores intelectuales,
sino que justamente lo que hace es meter en la misma bolsa a personas que no lastimaron a nadie y a los mentalizadores de esta revolución. Recordemos que no solo se trató del paro en sí que impedía el paso de carreteras, sino incluso los campos quemados, la leche derramada. Somos el país con el segundo índice de desnutrición infantil en la región y sin embargo se botaba leche a la basura porque se impedía el tránsito. Los productores lácteos pedían que por favor les dejen pasar, pero no sucedió y pasó en ambas movilizaciones, tanto del 2019 como del 2022, y el país fue testigo. Tanto que en el 2019, justamente porque viajaban mujeres y niños, muchas universidades les abrieron las puertas. Pero ya en el 2022 no se creyeron el mismo cuento, porque no se limitaron a hacer albergues para los más necesitados, sino que se convirtieron en centros de depósito de criminales que vandalizaron y destrozaron el país. Y vemos que no fue el mismo fenómeno en la costa y en la sierra. De hecho, en Guayaquil vendían en las esquinas bates de béisbol, por si acaso lleguen al puerto. Sin embargo, no sucedió. En la Perla del Pacífico lo que sí se vivió fue la falta de vegetales, por ejemplo, aquello que viene de la Sierra Central. Pero ¿cómo se toma hoy en día? Vemos que Marcela Aguiñaga, quien es prefecta de la provincia del Guayas, le emitió un mensaje a Leonidas Issa que le deje gobernar a Noboa. Esto es la antesala de un gobierno de fusión. Nos dice que quizás no serán una resistencia ni un obstáculo como sí lo fueron en el gobierno de Guillermo Lasso, o simplemente hay un hartazgo por parte de la población generalizada respecto a la violencia como forma de gobierno y la paralización sobre pretexto de movilización. O es lo que siempre ha sido, la dura represión del correísmo en contra de la población indígena. Y en ese sentido es importante diferenciar al indígena del indigenismo, como separamos a la mujer del feminismo y el socialismo de la sociedad. Vemos que son ismos, son ideologías que hablan en nombre de una persona o de un grupo, pero que muchas veces no solo no lo representan, sino que son lo opuesto a lo que dicen ser. Porque ¿qué es lo que vemos? Tiene más de 36 años de existencia la CONAIE y sin embargo no vemos una mejora sustancial en la población indígena, sobre todo en su economía. Mientras que sí vemos a un Leonidas Issa que anda en un automóvil de lujo y con 0 de declaración de impuestos. Es decir, no vemos que él esté aportando ni hay una proporción de cómo gasta y de dónde viene, ¿no? En ese sentido no vamos a caer en la retórica de que paguen impuestos como algo heroico, sino justamente destacar el contraste. Nos pide el comunismo indoamericano o barbarie, pero no vemos su aporte al Estado controlador que tanto ofrece y defiende. ¿De dónde saca los recursos? ¿Por qué él sí tiene estas condiciones? ¿Y por qué vienen marchando a lo largo de días las personas que él dice defender a pie? ¿Por qué duermen en la vereda nuestros campesinos llegando a estas movilizaciones mientras él goza de estos lujos? Entonces hay que ver si realmente qué es lo que reflejó el resultado electoral. No es un dato menor que Pachacutic desaparece como bloque parlamentario en estas elecciones. Entonces, ¿hubo un pacto, hubo un acuerdo? ¿O más bien hay tensión entre la cúpula y el pueblo, entre la dirigencia y las masas, entre los que andan en coches de lujo y los que andan a pie? Esa es una de las tantas preguntas que nos debemos hacer, porque sabemos que hay la movilización suficiente para paralizar un país y sobre todo una región. En el caso de Cuenca, por ejemplo, fue necesario usar Hércules, que son aviones de guerra, para transportar comida en vista que ya no había. Somos un país petrolero y sin embargo no había gas. Todo por causa de estas paralizaciones. Entonces es importante saber y sobre todo pensar si el presidente electo Daniel Noboa va a tener la tenacidad y la seguridad de poder enfrentar a estos grupos. Él es un hombre de negocios. Veamos, por ejemplo, lo que fue la presidencia del doctor
de Donald Trump, que era justamente un hombre de negocios. Y fue el primer presidente en más de medio siglo de la historia de los Estados Unidos que no inició ni una guerra. Le daba un contundente apretado de manos a Putin. Logró la paz con Corea del Norte, logró que haya paz en Tierra Santa, logró un acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, es decir, hubo paz en Medio Oriente y estamos viendo justamente cuáles son las secuelas de no tener un hombre de decisión en el poder, sobre todo en la Casa Blanca. Entonces, podemos esperar una actitud así. Vemos ciertamente, o hemos visto hasta ahora, sobre todo en los debates presidenciales, que Noboa no es un Trump, pero tampoco tiene por qué serlo. Frente a la violencia que se vive en el país, una conducta como la suya, analítica y tranquila, podría ser esa paz que ansían los ecuatorianos. Sin embargo, ante la violencia, ¿será suficiente? No olvidemos que en junio del 2022, Guillermo Lasso hizo detener a Leonidas Issa y sin embargo permitió que lo liberen. Es decir, por querer evitar mayor confrontación, lo liberó. Pero ¿qué nos dice la máxima? Que si uno está dispuesto a entregar la seguridad a cambio de paz, entonces terminará perdiendo ambas, precisamente porque baja la guardia y avanza lo que el propio Leonidas Issa denomina como barbarie. Vemos que en el Ecuador la justicia indígena significa quemar ladrones, significa ortigar personas. Y muchos lo celebran, ciertamente. ¿Por qué? Porque donde no hay justicia, el pueblo clama venganza. Pero ¿qué pasa con el debido proceso? Esto fue muy poco conocido, pero el año pasado hubo una legisladora de Pachacutic de nombre Gisela Molina, si no me equivoco, y ella andaba con cuello ortopédico y acusó que intentaron asesinarla por medio de un choque automovilístico que fue intencionalmente en contra de su persona. ¿Por qué? Porque ella no quiso votar a favor del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, pero no quiso votar en contra tampoco, es decir, no quería, según sus propias palabras, ser funcional al correísmo y este golpe a la democracia, según sus palabras, y a la vez tampoco quería apoyar un gobierno con el que ella no estaba de acuerdo. Se filtraron muchos audios y videos de dirigentes de Pachacutic amenazando a legisladores, incluso a legisladores que iban a respaldar a la destitución. Entonces estamos hablando incluso antes, estamos hablando de junio del 2022, antes incluso del juicio político. Estamos hablando de un intento de destituir al presidente, cosa que no se logró. Entonces es interesante ver cómo hay esta primera pugna entre los que decían ser pro democracia, pero a la vez podían manifestar su inconformidad. Y vemos cómo en la dirigencia se exigía una lealtad ciega y una cero tolerancia a la disidencia. Entonces justamente lo que dijo la legisladora Gisela es que ella es montubia y al ser montubia no está sujeta a la justicia indígena. Y esto es interesante porque en un país tan pluricultural y mega diverso como el nuestro, ¿quién está sujeto a justicia indígena y quién no? Si es que está en la comunidad, si es de cierta etnia, que si lleva cierto estilo de vida o cómo funciona. Y ahí es cuando se despiertan estas inquietudes. Por más que uno quiera que pague un ladrón, si cree en el castigo corporal y sobre todo si cree que debe ejecutarse sin que haya un juicio previo. Entonces, al decir comunismo indoamericano o barbarie, se está yendo incluso en contra de esa tendencia, en contra de poder defenderse. Todo esto es lo que debemos evaluar, sobre todo después del resultado electoral, donde la sierra se posiciona fuertemente en contra de la tendencia de la costa. Esto se vio sobre todo cuando hubo este linchamiento en Guamote, que la gente de Guayaquil decía que los manden para acá. ¿Por qué? Porque en la costa ecuatoriana no se vive esta presencia indígena tan fuerte, mucho menos justicia indígena, y es una forma de aplicación directa de la justicia, que muchos dirán si se encuentra el delito en flagrancia,
entonces se puede justificar. Pero si vamos por eso, tenemos el caso de Peter Kahlo, quien fue legislador y que fue acusado de abuso sexual contra una muchacha de 19 años, y sin embargo vemos a un Leonidas Issa que lo defiende públicamente, a un Leonidas Issa que sale a marchar con las feministas, que está a favor del aborto, palabra que nos toca decir censurada si queremos que se vea en YouTube. Salió con el pañuelo verde. Yo tuve la oportunidad de hablar en defensa de la vida en la Asamblea Nacional y justamente dije que uno de los tantos problemas de este país es la justicia. Yo le denuncié en la Fiscalía a Leonidas Issa. ¿Por qué? Porque participó de un hostigamiento en mi contra. El 12 de octubre del año 2020, un año después del famoso paro del 2019, vino una turba de feministas, entre ellas una docente de la Universidad Católica, vaya la ironía, intentando derribar la estatua de la reina Isabel la Católica en la calle Madrid y la avenida 12 de octubre. Llegó Leonisa con una turba de su gente y empezaron los azotes. Es decir, sin juicio previo y sin delito previo. Yo fui azotada en plena ciudad. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que le vuelve a uno sujeto de justicia indígena? ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son los parámetros? ¿A quién aplica y a quién no? En Bolivia tenemos el precedente, por ejemplo, de lo que pasa cuando un estado se llama plurinacional, que vemos que es una de las tantas luchas que incluso se ve en el caso de España, donde tenemos un nacionalismo separatista en Cataluña, y lo mismo en País Vasco. Tenemos el nacionalismo como una exacerbación de una identidad sociocultural, pero ¿cómo pueden imaginar que conviva dentro de un propio sistema orgánico, de un sistema judicial? ¿Quién se puede defender cuando una turba le está azotando? Entonces, nuevamente, eso se plantea a modo de pregunta, no de afirmación, sino realmente entre todos como ciudadanos forjar la sociedad en la que podemos y queremos vivir. Entonces, tenemos ahora al presidente más joven de la historia de la región, e incluso ya desplazó a Bukele, que fue electo muy joven, e incluso a Gabriel Boric, presidente de Chile, que asumió con 37 años. Tenemos un Daniel Noboa que fue electo a los 35 y que va a subir al mando a los 36. Todavía es incierto si va a ser noviembre, como se dijo inicialmente, diciembre o enero. Diana Tamaint, quien es la cabeza del Consejo Nacional Electoral, dijo que se puede postergar. Entonces, es importante realmente saber que lo acompañe un discurso al presidente electo para combatir el crimen organizado y para combatir este terrorismo que azotó a la capital de los ecuatorianos y varias provincias, o si se va a doblegar. Al posicionarse tan enérgicamente Leonidas Issa, antes siquiera que Noboa suba a la presidencia, está marcando territorio, está marcando una huella y está dejando muy en claro que las amenazas son reales respecto a la gobernabilidad de un país. Quito, que es la ciudad más poblada dentro de la provincia más poblada, dio un voto de contraste muy fuerte entre el candidato Daniel Noboa y Luisa González. Así como fue muy dispar en Manabí a favor de Luisa, en Quito fue muy dispar el apoyo hacia Noboa. Entonces es importante reconocer que todos estos fenómenos sociales se dan en la capital, y por eso es que la capital que votó por él debe ser su primer resguardo. Por algo en el 2008 la Constitución se hace en Montecristi, por algo el expresidente no vivía en Carondelet. Justamente se alejan del pueblo de Quito porque saben que el pueblo de Quito tiene un historial de terminar gobiernos abruptamente y a menudo con violencia. Esto es una herencia que se arrastra desde mucho, considerando que en el tiempo de los incas le quitaron la piel al cacique Intag para hacer un tambor con su piel. Es decir, por la resistencia pasó esto, ¿no? Entonces, el cacique Intag hasta ahora tiene una chacarera, que es un tipo de percusión, de música, para honrarlo. No es que los incas lo irrespetaban, sino muy por el contrario, por querer tener un héroe tan valeroso cerca suyo, le hicieron
tambor. Entonces ver que esto está en nuestra historia, data desde hace siglos, pero la propuesta de Novoa nos dice esperanza y futuro. Entonces, ¿qué elementos del pasado queremos rescatar, queremos ser legado? ¿Y qué elementos del pasado creemos que están de más? Sobre todo si terminan con la paz del pueblo y le niegan su libertad de circular. Con esta inquietud les dejamos, queridos espectadores, para que tengamos respuestas en conjunto y construyamos juntos una sociedad de diálogo, donde nada sea políticamente incorrecto y donde podamos cuestionar a quienes nos quieren sometidos, empobrecidos y aislados en nuestros hogares, porque saben lo que pasa cuando los quiteños toman las calles. Por eso y más, ¿podrá realmente el presidente enfrentar este tipo de terrorismo? ¿Lo va a dialogar? ¿Lo va a meter preso sin liberarlo después? ¿Cuál va a ser en los primeros 100 días, o quizás menos, la respuesta a este tipo de amenazas que pretenden operar al margen del Estado? Eso le corresponde al comandante en jefe. Síganos para ver qué sucede. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó En Guardia, Defensa de la Libertad, un espacio para dar voz a quienes se enfrentan a los que nos pretenden someter, con la conducción de Mamela Fiallo Flor.